Y ya estamos en nuestro día 2 de este reto de 21 días viviendo en armonía financiera. Mi nombre es Jocelyn Quintero y te voy a acompañar durante todos estos días. Hoy estamos trabajando una palabra que a mí personalmente siempre me lleva a reflexión y es congruencia. Cuando hablamos de congruencia, estamos hablando de cuando yo conecto lo que pienso, lo que siento y lo que hago en una misma alineación. De hecho, la palabra, la frase que conecta y la frase clave que yo pudiera llevarlo un poco más allá es la Trinidad me conecta con la fuente. Cuando nosotros vemos en los textos religiosos que hablamos de la Trinidad, que tiene que ver con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, fíjate que esa misma Trinidad la tenemos nosotros, la tenemos en pensamiento, emoción y acción. Y esa Trinidad que nos va a conectar con la fuente es la que permite que nosotros pues entremos en esa línea recta donde cada uno de los pasos que vamos realizando desde, inclusive desde la incertidumbre, desde no tener claro el panorama completo, inclusive a veces sentimos que no tenemos los recursos, pero ese acto de fe en nosotros mismos, que se llama confianza, pues va a hacer que nosotros nos vayamos moviendo poco a poco. Pero para ello tiene que existir esa alineación, esa congruencia en nosotros. Y esa congruencia, pues, pasa por inicialmente cómo pienso con respecto a ese algo que yo deseo manifestar en mi vida o que sencillamente quiero atraer. ¿Cómo me siento con respecto a eso? Y cuando hablamos del tema emoción, el tema sentimiento, pues eventualmente nosotros lo hacemos desde la carencia, es decir, lo hacemos desde la escasez. Lo pedimos como que si lo tuviéramos necesitando y no como que le estuviéramos dando la bienvenida. Es decir, no existe esa emoción que es como la que sella ese deseo, ese algo que nosotros queremos manifestar en nuestras vidas. Lo hacemos muchas veces de la angustia, la desesperación, la carencia o la necesidad, que es para mí una de esas vibraciones que suele ahuyentar muchas cosas en nuestra vida. Así que hay que, desde entrada, inclusive sin tenerlo, el disfrutar lo que no tenemos es maravilloso cuando, sobre todo cuando después lo vemos materializado en nuestro mundo y decimos, caramba, qué interesante esto, cómo llegó. Claro, llegó porque lo disfruté antes de que existiera. Es decir, antes de que exista mi mundo material, ya yo lo disfruto. Disfruto ese viaje que quiero hacer, disfruto esa carrera que quiero sacar, disfruto esa actividad en la que estoy pensando incluirme. Entonces, es esa parte emocional que creo que es muy importante en nuestra vida, en nuestro día a día, sobre todo porque, eh, como decía, desde un estado de sobrevivencia, eventualmente nosotros nos conectamos con energías que son de muy baja vibración. Entonces, hay que subir esa vibra, ser muy positivos, conectarnos con lo posible, esa fuente infinita de posibilidades que están allá y empezar entonces a movernos. Esa es la tercera. La tercera es empezar a movernos, es decir, la acción, el pensamiento, el sentimiento, el pensamiento, la emoción y la acción. Y en la acción, pues entonces saber que básicamente lo que la vida requiere de nosotros es solo un paso. A veces queremos tener todo el panorama. No, un solo paso es suficiente. Así que la Trinidad me alinea con la fuente. Empezamos a manifestar cosas maravillosas. Y lo interesante de esto es que ya tú lo has vivido. Hay momentos en tu vida en el que seguramente has conectado con ese algo que tu vida, tu corazón anhelaba y que efectivamente, pues, en algún momento se hizo realidad. Aquello que en su momento fue un sueño para ti, que parecía imposible, que parecía difícil, que parecía cuesta arriba, pues llegó un momento en tiempo presente que ya es o lo tienes o es un recuerdo o es una experiencia que estás viviendo en este momento. Entonces, esa es una actividad que vamos a hacer hoy. ¿Qué es ese algo que en su momento fue visto como un imposible, como algo difícil, como algo cuesta arriba, y que hoy está en tu mundo como una realidad irrefutable? Eso es la actividad, vamos a anotar eso, y no solo eso, sino que además, como de costumbre, vas a contactar a dos conocidos, a dos amigos, familiares, a quien tú consideres que esta actividad, que hacerle esa pregunta, pues los va a ayudar a elevarse y le vas a hacer exactamente la misma pregunta. ¿Qué es ese algo que en el pasado lo consideraba imposible, difícil, cuesta arriba y que en este momento ya es una realidad irrefutable? Entonces ahí vamos a conectar con nuestra capacidad de materializar
y descubrir que cuando nosotros nos alineamos con la fuente, pues el campo se abre, empiezan a aparecer ciertas casualidades que no son tan casualidades y la vida definitivamente pues nos pone o nos lleva o nos guía hacia ese lugar donde está lo que nosotros por el derecho divino merecemos. Así que con esta actividad poderosa, pues ya estamos listos para entrar en nuestro día 3, sin antes recordarte que dentro de ti hay mucho más. Nos vemos en el tercer día.